Buenas noches, doctor. Buenas noches, Jacqueline, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. ¿Cómo Bien, me doctor. escuchan? Bien. Perfecto. Por favor, no olviden registrarse en el chat, no se olviden nombres completos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo están, chicos? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal su fin Buenas de noches, semana? doctor. Buenas noches. Bien, a ver, mientras se van conectando todos los compañeros, vamos a empezar un poco a recordar lo que vimos en la anterior clase. Estamos en el tema 5, interpretación de los contratos. Y hemos venido abordando paso a paso la forma y los parámetros mediante los cuales se debe, o la autoridad judicial en todo caso, interpreta los contratos cuando estos, por alguna situación, llegan a conocimiento judicial, ¿cierto? Y si ustedes se han ido dando cuenta, chicos, es muy importante, reitero, que a momento de formular, de elaborar un contrato, tengamos el cuidado en la redacción, usar una terminología lo más clara posible, ¿cierto? Lo más clara posible, lo más comprensible posible y evitando el uso de ciertos términos demasiado técnicos que puedan precisamente caer en lo que la ley recomienda que así no sea. Términos ambiguos, términos que merezcan varias interpretaciones, ¿sí? Términos que generen confusión, duda, que pueda llevar a que en vez de encontrar soluciones podamos encontrar más problemas, ¿no? Los jueces, al momento de interpretar, siguen todas estas reglas para la interpretación de un contrato. Ustedes han podido ver que mientras más claro sea un contrato, va a ser más comprensible y de pronto menos problemas para las partes. Es también muy importante el tiempo desde el punto de vista del lenguaje y redacción, el tiempo en el cual tenemos que redactar los contratos, primera persona, además de en primera persona, en segunda persona, en tercera persona. Si he empezado, se estila recomendar que siempre sea en tercera persona, o también en primera, pero cuidando de que si empecé la redacción utilizando primera persona, termine todo el contrato con la misma redacción que hice. ¿Por qué es recomendable una tercera persona? Porque no olvidemos que un contrato va a ser celebrado por dos partes. Y dependiendo del formato que le demos a este contrato, seguramente estableceremos también la modalidad de redacción. Porque si yo empiezo en el formato de minuta, mire, estoy empezando por decir señor notario de fe pública en el título y en el preámbulo. Y en cada cláusula, por lo general, se estila, no es una regla imprescindible, pero se estila, dirá usted que los propietarios han tomado la decisión voluntaria, libre de presión, dolo, violencia, porque así amerita sus intereses,
transferir o dar en calidad de venta, en calidad de alquiler, en calidad de anticrético, el inmueble de su propiedad a favor de tal persona, ¿cierto? Estoy hablando en tercera persona, dirá usted. Cuando son contratos en el formato privado, nos referimos a los sujetos con el denominativo de las partes, ¿no? Parte deudora, parte acreedora. Entonces, en el contenido de la redacción del contrato, en el contenido de cada cláusula, tenemos que ser lo más claros posibles, lo más precisos posibles para no dar lugar a ninguno de estos cuestionamientos que tienen que ver con las reglas de interpretación. ¿Listo? Bien, a ver, reiterándoles nuevamente, por favor no olviden registrarse en el chat, ¿ya? Vamos a continuar con el avance de la materia. Estamos viendo las reglas para la interpretación de un contrato. Hemos visto el tema de las cláusulas ambiguas, cláusulas no expresadas, cláusulas automáticamente expresadas, cláusulas con dobles acepciones o términos con dobles acepciones. Y nos vamos a referir ahora a las expresiones generales, genéricas. El artículo 515 del Código Civil, cuando habla de los términos o de las expresiones genéricas o generales, establece que por muy genéricas, por muy generales que sean los términos usados en un contrato, se debe cuidar de Doctor, que se le estos oye términos, entrecortado. se debe Doctor, cuidar. Adelante. Doctor, se le doctor, oye entrecortado. sí, doctor, pensé que era mi señal, pero a veces se le corta un rato y vuelve la señal. Está así todo el tiempo, doctor. A ver, ahora No se le entiende, no, cómo me copian. ahora está mejor, doctor. Qué raro, porque estoy con señal completa. ¿Cómo me Parece escuchan? ¿Cómo me escuchan parece que los es demás porque, chicos? Doctor, buenas tardes. De la misma forma que mis compañeros. ¿Se escucha entrecortado? Correcto, sí. Ya, a ver. doctor, parece que cuando se acerca más al micrófono se arregla. Ya, a ver, entonces, ¿ahora cómo me están copiando? Ahora Bien, mucho doctor. mejor, doctor. Ya, ok. Perfecto. Ya. Entonces, les decía hace un momento, el artículo 515 del Código Civil nos habla de las expresiones o términos genéricas o generales, ¿no? En algún texto van a encontrar, en cuanto a las reglas de interpretación, expresiones genéricas. Es lo mismo que generales. Debemos evitar que los términos que usemos en el contrato, ¿sí?, sean términos que comprendan un solo sentido de las cosas o de las palabras que intentamos manifestar en un contrato. Es decir, intentemos que esas expresiones no lleven a entender o a comprender más allá de lo que queremos decir. Algún autor decía, las expresiones que se utilicen en el contenido de un contrato no deben ser ni menos en su entendimiento, ni más de lo que se pretende querer hacer entender. No olvidemos, chicos, que un contrato va a ser un acuerdo de voluntades. Las partes se van a poner de acuerdo, a excepción de los contratos de adhesión, ¿cierto? Que lo hemos visto en la clasificación. Por lo demás, la mayoría de los contratos van a ser de libre discusión. Y si van a ser de libre discusión, necesariamente van a pasar por una oferta, propuesta, contrapropuesta, hasta que las partes puedan establecer las condiciones de ese acuerdo que se va a traducir en un contrato. ¿Ya? De ahí que se sugiere que los términos que se vayan a usar en ese contrato
no se entiendan ni comprendan más que las cosas que se tengan que decir en un contrato y que además respete la naturaleza del contrato. Si yo estoy frente a un contrato de compra-venta, la terminología, las expresiones que vaya a utilizar en la elaboración de ese contrato, entonces tienen que versar sobre lo que se tiene que hacer con un contrato de compra-venta. Si estoy frente a un contrato de préstamo de dinero, la terminología, las expresiones y además la estructura de las cláusulas que vaya a contener el contrato tienen que versar sobre un contrato de préstamo de dinero. Desde ya, la naturaleza del contrato nos va a dar automáticamente el denominativo de las partes. Si yo voy a estar en la elaboración o tengo la misión de elaborar un contrato de préstamo, es lógico pensar que va a haber una persona que presta y va a haber una persona que recibe el préstamo, ¿cierto? Entonces, automáticamente, seguro que voy a ir a pensar acreedor, deudor, sujetos de ese contrato, partes de ese contrato. Si hablo de un contrato de donación, por la naturaleza y el objeto de ese contrato, voy a definir cuáles van a ser los sujetos o las partes de ese contrato, ¿cierto? Será un donante, será un donatario. Lo propio va a pasar con un contrato de permuta, ¿cierto? Voy a entender que permutar es cambiar, por así decirlo. Entonces me voy a ubicar en cuáles van a ser los sujetos de ese contrato. De ahí, si ustedes se dan cuenta, las reglas que estamos viendo para la interpretación, así como los artículos que acompañan estas reglas en el Código Civil, nos están diciendo en pocas palabras que seamos claros, que seamos precisos a momento de redactar y elaborar un contrato. ¿Ya? Entonces, cuidemos mucho ese detalle porque les digo, en la práctica profesional va a ser muy importante a efectos de evitar que las partes de ese contrato, de ese negocio jurídico, puedan verse en problemas o estar llegando a instancias judiciales. Referencias explicativas. Hay que saber que no siempre en un determinado contrato vamos a requerir de explicar en alguna cláusula lo que se va a entender o lo que se quiere hacer entender, ¿no? Es por eso que el artículo 516, cuando nos habla de las referencias explicativas, dice, cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se presumirá por esto que se ha querido limitar la ampliación que, por derecho, recibe el acuerdo a los casos no expresados. En términos más claros, se va a dar en alguna ocasión, en alguno de los contratos que vayamos a ver, la necesidad de aclarar alguna cláusula, algún detalle de alguna cláusula. ¿Ya? Por ejemplo, en un contrato de compra que esté haciendo uno de los esposos con dineros patrimoniales, es decir, con dineros propios, en la cláusula del objeto, donde generalmente se pone el para qué estoy celebrando ese contrato, se establecerá que el vendedor, de manera libre, espontánea, sin presión, dolo ni violencia, determina transferir en calidad de venta el vehículo antes descrito a favor del comprador en un precio de, qué sé yo, $15,000 norteamericanos, monto que será cancelado en su integridad a momento de suscribir el presente documento. Asimismo, escuchen, ¿no? Asimismo, se aclara y determina que los dineros
con los cuales se está procediendo a la presente compra por parte del comprador constituyen dineros propios o patrimoniales, por lo que a efectos de dar su pleno consentimiento, firma también la esposa de nombre tal, denunciando a alegar algún reclamo posterior y reconociendo que dichos dineros son patrimoniales pertenecientes al comprador y esposo, más o menos así. ¿Qué estoy haciendo en el último párrafo? Estoy citando una referencia explicativa. Estoy explicando un detalle, pero que va a causar efectos jurídicos, porque lo que estoy queriendo decir es que, independientemente de la compra, quiero que se entienda y que se plasme en el contrato de que los dineros que el comprador está usando para la compra de ese vehículo son dineros propios, son dineros patrimoniales. Por tanto, la esposa reconoce aquello y da su consentimiento y además alega que no va a realizar reclamo alguno como efectos de que fuera un bien ganancial. Para eso se explica. A eso se refiere las referencias explicativas, ¿ya? Pero estas referencias explicativas, chicos, se las va a utilizar no en todas las cláusulas, sino simplemente donde sea necesario ampliar alguna información. Ahora bien, por ejemplo, en otro sentido, a ver, en una compra de maquinaria, digamos, ¿no? Se puede establecer en un subacápite o se puede establecer en una cláusula completa. ¿Puedo utilizar el término referencia explicativa? Puedo. Referencia explicativa sobre el estado de la maquinaria, objeto del presente contrato. ¿Qué estoy diciendo? A efectos de dejar plenamente aclarado el estado mecánico, eléctrico y de funcionamiento de la maquinaria que es objeto de la presente transferencia, objeto del presente contrato, ¿no? El vendedor deja claro que la maquinaria es usada de segunda mano, ¿no? Y alega que no será viable algún reclamo posterior por parte del comprador que tenga que ver con algunas fallas técnicas, mecánicas, que sí. ¿Por qué está haciendo esa cita explicativa o referencia explicativa? Porque está queriendo hacer entender que la maquinaria que está vendiendo no es nueva, es de segunda mano, por tanto es usada y que lógicamente en cualquier momento podría presentar una falla técnica o de funcionamiento. Entonces, se está garantizando que el comprador conoce perfectamente el estado mecánico de funcionamiento y demás de la maquinaria y está cuidándose de que posteriormente no se le moleste con cualquier reclamo, ¿ya? Por eso estas referencias explicativas si van a ser usadas, tiene que verse de manera precisa en qué tipo de contratos y en qué momento se puede citar alguna explicación. Lo más breve posible. No pueden ser párrafos y más párrafos. Lo más breve y claro posible. Allá donde sea estrictamente necesario. ¿Listo? Bien. A ver, esto es importante en cuanto a la interpretación de los contratos. Acá funciona el tema de la duda razonable. ¿Ya? Sentido menos gravoso, menos perjudicial, menos grave, quiere decir, y sentido que importa mayor reciprocidad. ¿Ya? Sentido menos gravoso y sentido que importa mayor reciprocidad. Voy a dar lectura al artículo para que entendamos bien. En caso de duda, nos está poniendo ya una condición en la que debe aplicarse esta regla de interpretación. En caso de duda, el contrato a título gratuito, ojo,
Está determinando en qué tipo de contratos se va a aplicar el sentido menos gravoso o el sentido que importa mayor reciprocidad. El contrato a título gratuito debe ser interpretado en el sentido menos gravoso para el obligado. Ojo, para el obligado. Y el contrato a título oneroso debe ser interpretado en el sentido que importe la armonización equitativa de las prestaciones o la mayor reciprocidad de intereses. ¿Ya? O la mayor reciprocidad de intereses. Pero, ¿cómo se entiende esto? A ver, ¿por qué se debe interpretar en un contrato a título gratuito lo menos gravoso para el obligado? ¿Quién podría explicar? ¿Algunos se anima, chicos? A ver, Doctor, Ana María. si se tratara, por supuesto, digamos, como es gratuito, un ejemplo, una donación, en ese sentido, pues lo que importaría es que no tenga ninguna carga de obligación ni de impuestos ni de ningún tipo de trámite, ¿no? Ya. Entonces, ¿a quién beneficiaría esto? ¿Quién es el obligado en un contrato a título gratuito? A ver, una donación, como dice Ana María. ¿Cuál es el sujeto al que podría llamársele obligado? ¿El que dona o el que recibe la donación? El que recibe, doctor, El que recibe. porque él va a tener la obligación, por ejemplo, de poder cumplir el motivo por el cual recibió lo donado. Doctor, para mí es el que hace la donación, tuviera la obligación, doctor. Ya. ¿Quién más? ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más que quiera emitir su criterio? De los 49 que somos, porque estamos en este momento en clase. A ver, veamos esto. Sabemos que los contratos a título gratuito son contratos de carácter unilateral. ¿Por qué son contratos de carácter unilateral? Porque por la clasificación de las prestaciones, solo una de las partes va a cumplir con la prestación y la otra parte no tiene la obligación de cumplir con una contraprestación, ¿cierto? Es decir, ¿cuál de los sujetos va a cumplir con la prestación? El donante, el que está donando. El donatario lo único que va a hacer es recibir el bien. Por tanto, no hay el ciclo de la contraprestación. Este ya es un contrato a título gratuito y es de carácter unilateral. Perfecto. Debido precisamente a aquello, la ley establece para los contratos a título gratuito que al momento de interpretar ese contrato se lo haga en el sentido menos gravoso para el obligado, es decir, para el donante. Porque encima de que está desprendiéndose de un bien y lo está donando,
La interpretación no puede ser gravosa, o sea, más grave. Tendrá que ser lo menos gravoso. ¿Por qué? Porque el obligado viene a ser el donante. ¿Y por qué es el obligado? Porque bajo la figura del contrato de donación, el donante es la persona que va a entregar un bien, ¿cierto? A otra que se llama donatario, que no tiene la más mínima obligación de pagar por ese bien o retribuir por ese bien. Entonces es una atenuante, si se puede llamar así, que la ley en las reglas de interpretación establece para los contratos a título gratuito. Ojo, el sentido menos gravoso en la interpretación del contrato está únicamente destinado a los contratos a título gratuito. ¿Ya? Ahora, en los contratos a título oneroso, por excelencia la compra-venta, que además ya no es un contrato unilateral, sino es un contrato bilateral, porque hay una prestación y hay una contraprestación. El vendedor entrega su bien y el comprador paga por ese bien. En los contratos a título oneroso, lo que la ley nos está diciendo es que Equidad. que Tiene que haber equidad para ambas partes. ¿Por qué? Porque hay prestación y contraprestación. Porque uno está Sí. entregando su bien y el otro está pagando por ese bien. Entonces tiene que haber un equilibrio y una armonización en las prestaciones. Te vendo mi casa que vale más o menos 200,000 y te he rebajado 10,000. Estoy buscando reciprocidad. Esas prestaciones tienen que ser equitativas, tienen que armonizarse, por tanto, debe haber mayor reciprocidad de intereses. No es que para los contratos a título oneroso, la interpretación se haga más gravosa. No dice eso, sino que la interpretación debe ser en el sentido que importe mayor reciprocidad. Lo que tenemos que entender acá, y cuidado que sea pregunta de examen, chicos. El sentido menos gravoso está destinado, si vale el término, a los contratos a título gratuito, menos gravoso. El sentido que importa mayor reciprocidad está destinado a los contratos a título oneroso. No busca perjudicar a nadie, busca que prestación y contraprestación sean equitativas, guarden la relación de equidad, de equilibrio. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos que cuidar también al momento de redactar los contratos. Pero vamos a ver en su momento, cuando veamos redacción. Interpretación contra el autor de la cláusula. Curioso, ¿no? Contra el autor de la cláusula. Cuando hablamos de autoría de la cláusula, no vamos a entender en contra de quien ha elaborado esa cláusula. Lógicamente, el abogado es quien redacta las cláusulas, ¿cierto? Pero los abogados redactamos las cláusulas del contrato en virtud al tipo de contrato y a los intereses que buscan nuestros clientes. ¿Qué se refiere interpretar contra el autor de la cláusula? Fíjense, las cláusulas dispuestas por uno, ojo, el contrato es el acuerdo de dos o más partes. Pero el 518 nos dice, las cláusulas dispuestas por uno de los contratantes o en formularios organizados por él se interpretan en caso de duda en favor del otro. Ejemplo, una cláusula de sanción o multa por incumplimiento. ¿Qué tal si esa cláusula estaría redactada de esta manera? Para el caso de que el contratista no cumpla o entregue la construcción en el plazo o término pactado, se le aplicará una multa de $100 por día de retraso que serán descontados del saldo o del monto que queda por pagar.
¿Es una cláusula equitativa? ¿Hay reciprocidad en esa cláusula? ¿Y qué pasaría si el contratante es quien no cumple con la dotación de materiales o el pago por avance de obra? Y solamente se le está aplicando una multa a una de las partes. ¿Cómo se tendría que interpretar bajo esta regla esa cláusula? ¿A favor del que la ha propuesto o en contra del que la ha propuesto? A favor, doctor. O sea, tendría que interpretarse a favor del contratante y aplicarse la multa al contratista. ¿Sí? Yo creo, doctor, Sí. que debería haber una cláusula que aplique a ambas partes para Ah, una equidad. exacto. Si estamos hablando de interpretación, un artículo anterior, un contrato de construcción o de obra es un contrato a título gratuito u oneroso. ¿Qué dice? Oneroso. Oneroso. Se debe interpretar en el sentido menos gravoso o en el sentido de mayor reciprocidad. Mayor Reciprocidad. reciprocidad. Ajá, ahí está la clave. Porque lo contrario sería que yo, contratante, le pido al abogado o a la abogada que por favor se establezca una cláusula de multa por incumplimiento para que si no me entrega en el plazo o el término pactado, se le imponga la multa de $100 por día de retraso. ¿Cierto? No hay equidad, no hay reciprocidad. Cuando ocurra aquello, dice, se va a interpretar esa cláusula contra el mismo autor, es decir, contra el contratante. ¿Por qué? Porque está evadiendo el principio de reciprocidad de un contrato. Estamos olvidando que ese contrato es ley entre partes, es acuerdo de voluntades. Ya, a eso se refiere. Entonces, si se va a establecer alguna sanción o algo, es que tiene que ser recíproca. ¿Ok? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Yo, doctor, más o menos o sea, con más, a qué se refiere lo de menos gravoso o la palabra gravoso, doctor? Allá, a Eso no me- menos grave, que sea lo menos perjudicial. En los contratos a título gratuito, ¿sí? Porque es una regla de esta regla de interpretación. En los contratos a título gratuito dice, a momento de interpretar se lo hará en el sentido menos grave, menos perjudicial para el obligado. Claro, si el donante es quien en un contrato que es de carácter unilateral, les decía, es el encargado, el responsable de entregar el bien que se va a donar, su bien, se está liberando, se está desprendiendo de su propio bien. Imagínense que ante cualquier eventualidad que se podría presentar, el juez, fuera de que se está desprendiendo de su propio bien, está donando, interprete o realice una interpretación más perjudicial contra el mismo que está donando, que está regalando, no es justo. Por eso el sentido menos gravoso tiene que ver con los contratos a título gratuito. Y nos dice que cuando se trate de contratos a título gratuito, a momento de interpretar el contrato, se lo hará en el sentido menos gravoso para el obligado. En este caso, para el donante. ¿Listo? A eso se refiere. Y el sentido de que importe mayor reciprocidad está destinado, les decía, a los contratos a título oneroso. ¿Por qué? Porque ahí ya no es un contrato unilateral, es un contrato bilateral donde hay una prestación y hay una contraprestación. Fíjense que lo contrario del unilateral podía haber sido, ¿no?, que se interprete en el sentido más gravoso, pero no. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque si es un contrato bilateral, hay dos partes, hay prestación y contraprestación. Entonces,
establece que al momento de interpretar se lo haga buscando una armonización equitativa de las prestaciones. Tiene que haber reciprocidad en las prestaciones. Ni el uno mucho, ni el uno poco. Tiene que haber equidad en las prestaciones. A eso se refiere. ¿Listo? Gracias, doctor. Lo que tenemos que reconocer en ese sentido, chicos, y esto sirve mucho para procesos, ¿ya? Esto sirve mucho para procesos porque es una especie de as bajo la manga. Cuando yo esté en un proceso judicial, qué sé yo, pidiendo el cumplimiento de un contrato a título gratuito, pidiendo la resolución, la rescisión o cualquier otra figura que vamos a ver más adelante, lógicamente, si manejo el 517, voy a establecer, pidiéndole al juez de que tratándose de un contrato a título gratuito, el Código Civil dispone que en la interpretación que su autoridad haga de aquello, debe hacerla en el sentido menos gravoso para mi cliente. ¿Y por qué para mi cliente como obligado? Porque en un contrato a título gratuito, el donante se obliga a entregar el bien que se va a donar. Mi cliente se está liberando de su patrimonio, se está liberando de un bien, ¿para qué? Para donarlo, ¿ya? Para donarlo. Y siendo que el contrato de donación es a título gratuito, no le estoy exigiendo absolutamente nada al donatario, es decir, a quien va a recibir el bien. De ahí que es un contrato también de carácter unilateral. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta más, chicos? Está claro entonces, con referencia a las reglas de interpretación inherentes a las cláusulas que debe llevar un contrato, ¿cierto? ¿Estamos claros? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya, perfecto. Siempre desde ahora recomendarles la lectura de cualquier libro, de cualquier texto, nos ayuda mucho en una buena redacción. Ya, nos ayuda bastante, porque utilizando, digo, términos claros, términos no muy técnicos, no muy rebuscados, ¿ya? Sino términos de fácil entendimiento, de fácil comprensión. Siempre es importante prever, porque no sabemos si bien los contratos se firman de buena fe, no sabemos si llegado el momento, incluidos nuestros clientes pueden reaccionar de distinta manera. Y a veces cuando la reacción, la conducta, no se olviden, el Código Civil establece, la conducta de las partes va a ser valorada por el juzgador, ¿cierto? En el ejemplo que les puse también la anterior clase. Entonces hay que tener mucho tino de hacer un contrato muy claro, lo más específico, lo más preciso posible, para cuidar los intereses de nuestros clientes y cuidar que nuestro contrato esté eficazmente elaborado. Bien, estamos llegando a menos de un minuto a la finalización. 2 segundos, denme por favor, corto acá y les paso el nuevo link. ¿Listo?